tiempo, pues genera también cambios en el estado emocional. Esta va a constituir una enfermedad en sí misma, ¿no? El 25,9% de la población va a sufrir dolor crónico y las mujeres van a presentar una mayor prevalencia de la enfermedad, aproximadamente en un 30,5%. Según la fisiopatología, el dolor puede clasificarse en dolor neuropático, dolor nociceptivo y dolor nociplástico. El dolor neuropático, como su nombre también ya lo va determinando, definiendo, va a resultar de una lesión o disfunción del sistema nervioso, presentando síntomas como quemazón, punzadas, alodinia, hiperalgesia, ¿no? El dolor nociceptivo se va a presentar por activación de nociceptores debido a lesión o inflamación. Puede ser somático, sea superficial o profundo, o también visceral. Y el dolor nociplástico, que va a ser una alteración de la percepción del dolor sin un daño tisular evidente, ¿no? No vemos que hubiera una lesión presente o clara, ¿no? Que podamos al examinar determinar, pero la alteración es con respecto a la percepción, ¿no? Situación que ocurre a nivel ya cerebral, ¿no? Donde la experiencia dolorosa se hace consciente. Entonces, este caso de dolor es bastante frecuente, por ejemplo, en la fibromialgia. Para poder tal vez recordar un poco la parte de la fisiopatología del dolor, por ejemplo, en este caso nociceptivo en primer orden, vamos a ver, por ejemplo, que cualquier tipo de lesión, ¿no? Sea pues una quemadura, ¿no? Un corte, un proceso inflamatorio, ¿no? Va a originar que se liberen sustancias mediadoras químicas como hidrógeno, prostaglandinas, citoquinas, y estas van a originar la activación, ¿no? De los nociceptores que mediante un proceso de transducción, van a convertir ese estímulo en potenciales de acción, ¿no? Al activar esos nociceptores van a convertirlos en potenciales de acción, los cuales van a conducirse o transmitirse a través de de la vía aferente, ¿no? Llegando hacia el asta dorsal, luego hacia el cerebro, ¿no? Mediante fibras A delta o fibra C, dependiendo del tipo de dolor o de dónde proviene el dolor, liberando pues sustancia P o glutamato, y van a también estar a nivel tanto por vías eferentes descendentes, o sea, las vías descendentes, que son las eferentes, o a nivel de segmento espinal, van a ser también moduladas. Esos estímulos aferentes van a poder modularse, sea hay presencia de inhibidores o facilitadores. Dentro de los inhibidores, por ejemplo, tenemos a nivel de la interneurona, podemos presentar la liberación del ácido gamma aminobutírico, la cual va a inhibir a la liberación, la producción de glutamato, ¿no? Eh, Luego de eso va a transmitirse, va a pasar por todas esas vías y luego va a llegar al cerebro. En el cerebro va a ocurrir la percepción. En la corteza somatosensorial, ahí va a procesarse se va a identificar la localización y la intensidad de este estímulo doloroso. En el sistema límbico, ¿no? Que es el componente emocional, lo que va a manifestar pues justamente son las emociones, el miedo, la ansiedad, ¿no? Esa preocupación ante tal vez esa eventualidad o esa lesión que ha presentado. Y en la corteza prefrontal se va a hacer consciente, ¿no? El dolor, o sea, es una experiencia ya consciente del dolor. Tener presente que también ahí podemos considerar que cuando este tipo de dolor que va a empezar pues en forma repentina por esos estímulos, si se perpetúa, también vamos a ver que se presentan sensibilizaciones, tanto a nivel periférico como a nivel central. Esta sensibilización, ¿qué significa? ¿Qué va a ocurrir? Esta sensibilización, por ejemplo, periférica, ¿no? Que sería en esta área, más o menos, ¿no? Más distal, en contacto con la parte de los nociceptores, va a originar que el umbral de descarga,
¿no? Del terminal periférico disminuya, ¿no? Y esto que va a conducir, va a inducir a cambios morfológicos y funcionales de la neurona, ¿no? Y van a hacer que incremente la expresión de los canales de sodio, de los neuropéptidos, los cuales van a originar, pues, que se transmita la señal dolorosa, ¿sí? En la sensibilización central, lo que vamos a presentar es que hay cambios plásticos de las neuronas del asta dorsal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los impulsos nociceptivos, a consecuencia de qué ocurre esto, que esos impulsos nociceptivos, si son, como dije, permanentes, ¿no? En el tiempo o son más intensos, van a desencadenar este cambio, ¿no? Este plástico de las neuronas del asta dorsal. Van a generar una hiperreactividad del sistema nervioso, ¿no? Y esto va a explicar, por ejemplo, la actividad autónoma, ¿no? De este sistema sin presencia o en todo caso en ausencia de algún estímulo periférico. Tal vez ese estímulo ya desapareció, pero va a seguir presentándose la manifestación, la clínica, por esa hiperreactividad, ¿no? Va a presentarse, pues, por ejemplo, como hemos conversado ya, accesos de que se transmite el dolor por las fibras A beta, por ejemplo, podemos tener manifestaciones clínicas al respecto, como la alodinia, el dolor espontáneo, la hiperalgesia, ¿no? Clínicamente que se va a ir reflejando. Va a existir una disregulación del sistema GABAérgico, ¿no? Y esto también va a alterar porque no va a poder ser una modulación inhibitoria para poder atenuar quizás la transmisión de la señal dolorosa, ¿no? Eh, Tener presente también algo muy interesante porque esto explica o vamos a poder comprender mejor el por qué tenemos el dolor irradiado o tenemos dolor irradiado, por ejemplo, no solamente somático, también sino visceral, ¿no? Por ejemplo, tenemos en un infarto cardíaco, ¿no? Infarto de miocardio, tenemos pues que el dolor se va a irradiar al brazo, al miembro superior izquierdo, ¿no? También tenemos que hay cierta convergencia, ¿no? De sintomatología quizás somática con visceral. Esto ocurre, ¿por qué? Porque las aferencias viscerales que van a llegar, ¿no? O que van a hacer, un momento, por favor, si podían apagar, gracias. Las aferencias viscerales sensitivas que van a hacer sinapsis en la médula espinal van a converger también con neuronas provenientes del área somática. Entonces, por ejemplo, podemos tener un dolor somático, ¿no? A nivel tal vez del dermatoma T10, ¿no? L1, por ejemplo, pero vamos a referir tal vez un dolor a nivel, pues, inguinal, ¿no? O tal vez testicular. Y al contrario, tal vez tenemos un dolor o un problema hepático de la vesícula también, que está en relación con el dermatoma más o menos T8, T11, y tal vez vamos a tener esa sensibilidad o esa molestia en esa área, ¿no? Entonces, eso es lo que se manifiesta justamente por estas características que hemos mencionado. Con respecto al dolor neuropático, el dolor neuropático se produce por una alteración desadaptativa, ¿no? Del sistema nervioso, sea por lesión o enfermedad del sistema nervioso central o periférico. Por ejemplo, vamos a poner acá, como lo estamos viendo en la imagen, un neuroma, ¿no? El neuroma. Entonces, este va a generar diferentes cambios a nivel tanto periférico, medular, como central, ¿ya? Entonces, esta lesión nerviosa va a incrementar la excitabilidad neuronal y va a disminuir la inhibición. Y esto va a originar, pues, toda la sintomatología, ¿no? Que estamos mencionando anteriormente también. Los cambios periféricos van a generar lesión en los nociceptores, descargas ectópicas y neuroplasticidad, que es la que van a reorganizar a los neuronas, las neuronas se van a reorganizar y van a activar a esas neuronas de amplio rango dinámico. Y eso va a originar que se amplifique la señal del dolor. Como habíamos visto en la imagen del dolor crónico, ¿no? Se amplifica toda la parte de la señal del dolor. No solamente es en una zona tal vez que inició, tal vez un espasmo muscular, ¿no? Una irritación radicular, no, va a ampliar el rango, ¿no? de la señal del dolor.
¿Listo? A nivel de la médula espinal, lo que va a originar, los cambios que va a originar es la sensibilización central, como ya lo habíamos mencionado. Va a haber una expansión del campo receptivo a través de las fibras A beta, que no deberían transmitir la señal dolorosa, y pérdida de la inhibición, específicamente del ácido gamma aminobutírico, ¿no? Que se liberan en las interneuronas. Y a nivel de los cambios centrales, va a ocurrir una reorganización cortical que va a originar cambios en la corteza somatosensorial y va a alterar la percepción y la modulación del dolor. Ahora, para poder recordar brevemente el tema tocado ya con anticipación, siempre tenemos que tener, pues, hacer una historia clínica, ¿no? Que va a estar comprendida entre la anamnesis y la exploración física. La anamnesis, como ya lo han tocado, ver, pues, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, síntomas asociados, patologías tal vez asociadas como antecedentes, signos neurológicos, etcétera. Y las 5 preguntas claves que justo lo habían mencionado, que tener siempre presente luego de realizar la anamnesis para que nos dé pues una orientación y nos guíe tal vez a tener una sospecha de un diagnóstico y también plantear diagnósticos diferenciales y poder realizar las disquisiciones necesarias para esto. Y en la exploración física, ¿no? Dependiendo de la zona dolorosa, obviamente se van a realizar las evaluaciones correspondientes, ¿no? Y para ello también vamos a sumar o agregar una escala para poder valorar o medir la intensidad del dolor y nos va a ayudar también para hacer el seguimiento a este tratamiento por este síntoma, ¿no? que va a presentar el paciente. Esta es la escala análoga visual, ¿no? Entonces, que va a ser una herramienta muy clara y efectiva, fácil de interpretar, fácil de poder aplicar. Vamos desde el 10, por ejemplo, en esta escala numérica, vamos a tener la representación en sus caras, en sus rostros, ¿no? No hay dolor, una persona feliz. Y el extremo, el número 10, que sería un dolor máximo que lo ha tenido, y tal vez si lo tiene como memoria, o es primera vez tiene esa intensidad pues, tan fuerte, ¿no? Que nunca imaginó presentar, ¿no? Con un rostro así todo, pues, alicaído, triste, preocupado, ¿no? Entonces, incluso como que nos alerta teniendo la coloración de este tipo, ¿no? Entonces, eh, se va a usar en forma práctica en la clínica, en las consultas del día a día. Y es importante justamente a través de esa escala hacer los monitoreos para poder determinar si el tratamiento brindado es adecuado, ¿no? Y el dolor tal vez va evolucionando favorablemente o tal vez debemos replantear ese tratamiento. El tratamiento del dolor, para poder efectivizarlo, vamos a seguir, ¿no? La escalera analgésica de la OMS propuesta por ella. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con el primer escalón. El primer escalón va a estar contemplado para poder considerar el uso, por ejemplo, de paracetamol, asociado o no a AINES o algún coadyuvante. ¿Cuáles son los coadyuvantes? Los coadyuvantes pueden ser los relajantes musculares, los antidepresivos, anticonvulsivantes, por ejemplo, para un dolor neuropático, ¿no? Y estos coadyuvantes pueden utilizarse en cualquier escalera, en cualquier escalón de esta escalera, ¿no? También se pueden considerar como coadyuvante a los parches de lidocaína, que se utiliza mayormente en los dolores neuropáticos, por ejemplo, en aquellos dolores posherpéticos, ¿no? Tal vez en el herpes zóster. En el segundo escalón tenemos a los opioides débiles, los cuales podemos considerar el tramadol, a la codeína, a la petidina, que puede ir o no asociado a un AINE o también a un paracetamol, y como mencioné anteriormente, también los coadyuvantes. En el tercer escalón, si vemos que tal vez inició con dolor muy agudo, muy intenso, o a pesar del tratamiento, no hay una respuesta favorable, subimos al otro peldaño, que sería el tercer escalón, donde ya se consideran los opioides potentes. Entre ellos tenemos la morfina, el fentanilo, la oxicodona, el tapentadol, la buprenorfina, que también de igual manera van asociados a otros medicamentos de ser requirientes. Si a pesar de toda este manejo farmacológico no hay una buena respuesta, ya podemos pasar
al último escalón que sea las técnicas intervencionistas. Una no es excluyente de otra, o sea, las técnicas intervencionistas también se pueden realizar y pueden seguir asociadas a los medicamentos, ¿no? A seguir con los medicamentos eh, para que está recibiendo el paciente. Entre las técnicas intervencionistas vamos a contar con bloqueos nerviosos, procedimientos de neuromodulación, por ejemplo, la radiofrecuencia, que lo que basa es una neuroablación, ¿no? Estimulación medular y también la aplicación de fármacos intratecales. Acá vamos a recordar, en el área de medicina física contamos con diferentes agentes físicos, como ya lo hemos tocado en el área de rehabilitación de patologías traumatológicas, ¿no? Que tenemos como el magnetoterapia, el láser, ¿no? Que también generan efectos analgésicos y antiinflamatorios, que a la vez obviamente favorecen mucho más la analgesia. Voy a tener aquí a bien compartir con ustedes uno de los agentes físicos, un equipo, una electroterapia, que es el TENS, ¿no? Que es la estimulación, que origina estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Esta en particular va a activar un mecanismo de la compuerta que fue propuesto por Melzack y Wall en 1965. ¿Qué quiere decir esto? Que este agente, al colocarlo, por ejemplo, si hay un dolor lumbar a nivel paravertebral, lo que va a originar es activar, ¿no? Este test va a activar las fibras A beta, que son no dolorosas, para estimular a las interneuronas inhibitorias en la médula espinal. De esa forma, al momento de activar a esas interneuronas, va a inhibir la transmisión de las señales dolorosas por las fibras A delta y C, que van transmitidas o conducidas hacia el cerebro, ¿no? En todo caso, ahí se cierran las compuertas de la transmisión, ¿no es cierto?, a través de las vías de las fibras A, delta y C, y por ende va a disminuir la percepción del dolor. También contamos con algunos procedimientos fisiátricos, como por ejemplo el bloqueo paraespinal o paravertebral. Para tener presente y reforzar lo que habíamos estado mencionando previamente, tenemos que considerar o conocer qué es la sensibilización segmentaria espinal. Hemos hablado de sensibilización central y sensibilización periférica. Entonces, ¿qué es la sensibilización segmentaria espinal? O sea, segmentaria es una región espinal medular, ¿no? En esta franja, se puede decir, del dermatoma. Es un estado hiperactivo de la médula espinal que causada por focos irritativos, que van a enviar impulsos nociceptivos, o sea, dolorosos, de un tejido dañado que está sensibilizado. Ya hemos visto la sensibilización, que es lo que produce, ¿no? Disminuye el umbral, reduce la inhibición también a través de la liberación de GABA, ¿no? A las neuronas del cuerno dorsal. ¿Cuál es la manifestación clínica? Hiperalgesia en un dermatoma y sensibilidad dolorosa a la presión de los puntos gatillo que vamos a tomar, o zonas esclerotomas, por ejemplo. Una referencia, el trocánter sería un esclerotoma, un punto óseo que va a representar la raíz nerviosa L5. Y los miofaciales, que son los miotomas, ¿no? La parte muscular. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Como vemos en la imagen, se va a inyectar un anestésico local, regularmente lidocaína o bupivacaína, diluido en suero fisiológico, en el espacio paravertebral, ¿no? Cerca de las raíces nerviosas espinales que van a salir de la médula. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Va a bloquear temporalmente la transmisión de las señales dolorosas desde el ganglio sensorial a la médula espinal, ¿no? Entonces, la lidocaína, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la apertura de los canales de sodio. Entonces va a reducir, ¿no?, la despolarización. Otro procedimiento oficial con la que también nosotros contamos es el desgatillamiento o no de puntos gatillo, o el nibbling, también es conocido con esa denominación. ¿Qué es un punto gatillo? Un punto gatillo, aquí vemos, por ejemplo, es una imagen microscópica de las fibras musculares. Entonces, un punto gatillo es un área hipersensible, hiperirritada, ¿no? Dentro de las bandas tensas, dentro de los músculos. Pueden ser puntos gatillos activos, que son los que están desencadenando como
desgatillando todo pues el momento doloroso, o puntos latentes que se van a activar cuando uno los evalúa. Y los puntos gatillos activos van a presentar pues obviamente un umbral mucho menor, ¿no? Para poder de dolor durante la presión. También en segunda ponencia el autor explicaba qué intensidad de presión tenemos que ejercer para poder determinar si el área evaluada es dolorosa, ¿no? Al momento de la palpación. Entonces, ya estos puntos gatillos van a ser mucho más sensibles, su umbral va a ser menor cuando se hace esta evaluación. ¿En qué consiste el procedimiento? Se realiza la inserción de una aguja fina y, por ejemplo, regularmente utilizamos las agujas que se usan para la realización de la acupuntura porque son mucho más delgadas, no son biseladas, no cortan, ¿no? Para provocar una contracción local de esos puntos gatillo, por ejemplo, acá que están como unos nodos, ¿no? Los cuales se van a relajar, ¿no? Van a liberar esa energía y va a aliviar el dolor, ¿no? Entonces, va a eliminar y disminuir esos puntos y van a, por ende, reducir el dolor. Bueno, conociendo pues el manejo o el enfoque de dolor, ¿no? En cuanto a al área de la especialidad, voy a presentar la patología dolorosa más frecuente que se ve día a día en la consulta, que es la lumbalgia. El dolor lumbar se ha convertido en una carga costosa para la sociedad y una de las principales causas de discapacidad y pérdida de la productividad, ¿no? El dolor lumbar es un síntoma, no es una enfermedad, tiene muchas causas. El dolor lumbar abarca, ¿no? Desde la zona infracostal hasta la parte infraglútea, ¿no? Toda esa zona dolorosa, cuando manifiesta dolor en esa zona, se denomina lumbalgia. Aproximadamente el 40% de las personas dicen que han tenido dolor lumbar en los últimos 6 meses y anualmente el 15% informa dolor lumbar que dura más de 2 semanas. La prevalencia en la vida de presentar dolor lumbar es de 84%. O sea, prácticamente casi toda la población ha tenido en un momento un dolor lumbar. De diferente etiología, pero lo ha presentado. Aproximadamente del 10 al 15% del dolor de espalda se vuelve crónico, ¿no? Y para algunos de este grupo puede causar una discapacidad considerable. Entre el 80 y 90% de los costos sociales y de atención médica de dolor de espalda son para el 10% que desarrolla dolor lumbar crónico y discapacidad. O sea, de todo ese monto destinado para las atenciones médicas y también la parte social, el 80% a 90% va destinado prácticamente a aquellas personas que tienen dolor crónico y discapacidad, que representan en sí el 10%. Un poco más del 1% de los adultos en Estados Unidos están permanentemente con discapacidad por dolor y otro 1% está temporalmente con discapacidad. Acá les presento este gráfico bastante interesante porque podemos ahí darnos cuenta qué tanta presión ejercemos sobre el disco lumbar con las diferentes posiciones que nosotros vamos adoptando, quizás al cargar, al empujar, a la forma cómo sentarnos y cómo realizar nuestras actividades también físicas, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Como que en 100 la presión ejercida cuando uno está en bipedestación, parado, ¿no? Como referencia en este estudio se consideró la presión a nivel del tercer disco lumbar, ¿listo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si nos estamos en decúbito supino, la presión reduce a 25. En decúbito lateral, 75. Vemos si estamos en bipedestación, pero ya con el tronco anteriorizado, flexionado, incrementa la presión en 150 a 150, la carga sobre el disco lumbar. Si a esa posición pues le doy una carga, un peso, pues mire cómo incrementa, es el doble. El disco recibe el doble de carga, el doble de presión. Cuando estoy sentado, la presión es de 140 aproximadamente. Cuando yo anteriorizo mi tronco, incrementa también. Y si al anteriorizar mi tronco, cuando estoy sentado, también le doy carga, por ejemplo, cuando vamos tal vez al gimnasio y queremos ponemos el tronco hacia adelante y comenzamos a cargar pesas, ¿no? Mire cómo incrementa, casi 3 veces. Entonces, pobre disco lumbar,
cómo tiene un alto riesgo de lesionarse y nuestra musculatura lumbar trata en lo posible de trabajar de más como para mantener un poquito más adecuado o mantener en su sitio, reducir tal vez atenuar esa carga, ¿no? Entonces se hace todo un tipo de lesión, entonces a veces las personas acuden, no he hecho nada que yo recuerde, no me he caído, no me he golpeado, no he cargado, no he empujado, no he hecho nada, hago lo de que siempre hago y y he empezado a tener dolor lumbar. Pero tal vez el problema está en que estoy haciendo ejercicio en forma inadecuada, ¿no? Y eso tal vez en la primera, en la segunda no se va a presentar, pero si es constante y repetitivo, obviamente ya va a haber un momento en que ya se va a manifestar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, al momento, por ejemplo, en estas imágenes, al realizar ejercicios de fortalecimiento, ¿no? Específicamente lumbares. La mejor forma para poder realizar ejercicios, por ejemplo, de fortalecimiento tenemos en esta posición, ¿no? En una flexión de cadera y rodilla de 90 grados para poder fortalecer, por ejemplo, acá prensa abdominal. Teniendo presente la imagen anterior para poder también ver cómo los factores posturales van a influir y desencadenar dolor. Listo. Eh, ¿Qué generadores de dolor de columna lumbar tenemos? Tenemos que primero conocer que tenemos estructuras que están inervadas y estructuras no inervadas, ¿no? Obviamente las estructuras que están inervadas son las que van a poder transmitir el dolor. Y entre estas tenemos el hueso, las articulaciones, el disco, pero ante todo el anillo externo y cuando el disco está dañado, ¿no? Ligamentos, a excepción del ligamento amarillo, músculos fascias y raíz nerviosa. La etiología. ¿Cuál es la causa del dolor lumbar? El 90% es de causa inespecífica. Entonces tenemos en ellos considerar ciertos factores de riesgo como la inactividad, ¿no? O poca actividad física, el uso de tabaco, la obesidad, el sedentarismo, ¿sí? Un sobreesfuerzo, gran esfuerzo físico en el trabajo. Las Lo causas escuché. específicas tenemos, por ejemplo, Estamos por la... ¿podrían apagar, por favor, silenciar el audio? Me Bueno, avisa cuando estén cerca. Ya, bueno, ¿sabes qué? ¿Dónde está la Celeste? ¿podrían ¿No ha silenciarlo, por ¿No ha favor? No ha almorzado. Ya. Que tengas un Por conocimiento por favor, ahí. si pueden avisar que silencie. Bueno, las causas Hola, específicas, se apuran, ¿ah? Ya dile. por favor, si alguien le podrían comunicar que silencien el audio. Ya, mi vida, ya. Gracias. Las causas específicas tenemos causas mecánicas, como son de sobreesfuerzo, lesiones, mala postura, traumatismos. Causas estructurales y degenerativas, como las hernias del disco, artrosis, problemas vertebrales, osteoporosis, no si hay fracturas, por ejemplo. Enfermedades como la artritis reumatoidea o infecciones, incluso problemas pélvicos, ¿no? Tenemos dolores referidos y tumores. Consideramos acá la lumbalgia como aguda menos de 3 meses, crónica más de 3 meses y la subaguda entre 3 a 12 semanas, ¿no? O sea, perdón, entre 6 a 12 semanas, ¿no? Aguda menos de 6 semanas, subaguda entre 12 a 6 semanas. Ok. Hay que tener en consideración algo muy importante. ¿Cuáles son las banderas rojas? Las que nos llaman estar alerta, atentos, porque probablemente la etiología del dolor lumbar sea de una etiología que necesita una atención inmediata. Por ejemplo, causas infecciosas, tumores, ¿no? Entonces, es importante eh, tenerlas presentes. Por ejemplo, si el dolor se encuentra en niños menores de 18 años, el dolor es considerable o se presenta, es nuevo ese tipo de dolor en mayores de 55 años, si haya habido un antecedente de un trauma violento, si hay historia de cáncer, hay uso de esteroides, abuso de drogas, infecciones de VIH u otros pacientes que inmunocomprometidos, pérdida de peso sin causa aparente, sin haber tal vez estado sometido a ejercicio o algunas dietas en particular, ¿no? Enfermedades sistémicas, ¿no? Tal vez cursa el paciente con fiebre, ¿no? Transpiración nocturna, sudoración nocturna, y no se encuentra cuál es la causa y tiene dolor. Entonces hay que sospechar también de alguna patología sistémica. Si hay restricción severa de la movilidad,
o del movimiento, con el asociado al dolor intenso, ¿no? Cuando hace ese movimiento. Sea una alteración, una deformidad estructural, si hay problemas para miccionar, pérdida del tono del esfínter con incontinencia o anestesia en silla de montar. Recordemos las presentaciones o los daños también neurológicos cuando hay lesión medular, cuando presentamos debilidad muscular en forma progresiva o tenemos alteración de la marcha, una marcha más inestable, ¿no? Una marcha tal vez atáxica, ¿no? Rigidez matinal marcada, hay compromiso de articulaciones periféricas, una enfermedad reumatológica, ¿no? Tal vez se puede asociar a iritis, ¿no? A algunos problemas también asociados a esta. Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, siempre tener presentes esas alertas, ¿no? O sea, esos avisos que nos van a indicar, pues, replantear nuestro plan terapéutico y brindar una atención, una acción, tomar acciones inmediatas para esto, ¿no? Banderas amarillas. ¿Qué nos informa sobre las banderas amarillas, no? Nos informa sobre ciertas características que tenemos que tener presentes, puesto que estas se van a asociar a desarrollar o incrementa el riesgo de poder tener dolor crónico incapacitante, ¿no? Entonces, por ende, tal vez necesita también una atención también adicional, tal vez con otros colegas para poder manejar estos aspectos. Tenemos, por ejemplo, la persona tiene pensamientos catastróficos, ¿no? No hay forma de que el paciente pueda controlar el dolor, ¿no? Siente que el desastre va a ocurrir sí o sí si el dolor continúa, expectativas de que el dolor solo va a empeorar con el trabajo o la actividad, como comportamientos como evitar actividad normal o también el descanso prolongado, dormir mal, tal vez hay insomnio, tener muchas emociones tipo estrés o ansiedad, problemas laborales, ¿no? Tal vez estar insatisfecho con su trabajo, ¿no? Malas relaciones tal vez con sus empleadores, ¿no? Entonces ha tenido tal vez un tiempo de descanso laboral, ¿no? Prolongado. Entonces todos estos factores van a condicionar a que ese dolor crónico vaya causar pues vaya a ser incapacitante. Algunos muestras, ¿no? En cuanto a sensibilidad y especificidad de los diferentes componentes, ¿no? Elementos de la historia y del examen que puedan originar pues el dolor lumbar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, con respecto a la malignidad espinal, una, por ejemplo, tenemos una alta especificidad en cuanto a la velocidad de sedimentación globular y una alta sensibilidad y aceptable especificidad, ¿no? En cuanto a la pérdida de peso inexplicable, tenemos una especificidad bastante alta, lo que quiere decir que no, como que nos está confirmando, ¿no? Esa sospecha. Y acá, por ejemplo, si el dolor no se va a aliviar con el reposo en la cama, tenemos una alta sensibilidad de un 90%. Con respecto a infecciones espinales, ¿no? Por ejemplo, acá la fiebre tiene, si bien es cierto, es un rango amplio de sensibilidad, tiene un alto porcentaje de especificidad. Fractura por compresión. Una, el uso de corticoides tiene una alta especificidad de que ese diagnóstico está presente al presentar el dolor por el uso de los corticoides y una sensibilidad aceptable de 66%, ¿no? Y, por ejemplo, la manifestación clínica de la ciatalgia, ¿no? Tiene una muy alta sensibilidad y especificidad para poder sospechar de hernia del disco intervertebral. Ahora, en el examen físico del dolor lumbar, como ya se había mencionado, tenemos que observar, palpar, evaluar neurológicamente, ver la movilidad articular, ¿no? Y hacer algunas pruebas especiales si son necesarias, ¿no? Observamos, por ejemplo, la postura, ya también habían mencionado si hay asimetría del talle, ¿no? Asimetría escapular, de los hombros, el test de Adams, por ejemplo, ¿no? Todas esas evaluaciones que pueden realizarse. Observar la marcha, tal vez hay una claudicación, ¿no es cierto? Hay una inestabilidad, al momento de caminar, separan mucho las piernas para buscar justamente estar más seguros, más estables. A la palpación,
tal vez hay contracturas musculares dolorosas, esos puntos gatillo, dolor en zonas óseas, ¿no? De apófisis, por ejemplo, espinosas, zonas facetarias, rangos de movimiento, cómo está la flexión, la extensión, ¿no? Las lateralizaciones, las rotaciones, examen neurológico, determinar si hay debilidad, ¿no? Hay hiperalgesia, hipoalgesia o analgesia también, ¿no? O anestesia, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se tendrían que evaluar. Y luego de hacer todo eso, esas evaluaciones, tomar esas notas de los datos que hemos tenido que recolectar de los pacientes, podemos plantearnos diagnósticos y descartar también algunas sospechas usando exámenes auxiliares, como por ejemplo tenemos la radiografía. Acá vemos una imagen de una fractura vertebral, ¿no? Por este aplastamiento, muy típico de pacientes también osteoporóticas. Tenemos también una resonancia que vemos una extrusión discal a nivel L5S1. Tenemos una estenosis espinal, ¿no? Acá ve, todo angosto, ¿no? No para que emerja la raíz. Podemos usar gammagrafías, electromiografías, tal vez para ver funcionamiento de nervio y exámenes de laboratorio. El tratamiento, eh, dependiendo de la causa, obviamente, pero si en las causas más que todo inespecíficas hay brindar la tranquilidad y la educación al paciente, escuela de espalda para poder primero enseñar que conozcan qué es la columna, cuál es la función de la columna, cuáles son las estructuras, los componentes de la columna, cómo cuidarla, las partes ergonómicas, cómo sentarnos, cómo agacharnos, cómo cargar, cómo levantar, como hemos estado conversando, medicación, procedimientos fisiátricos de ser necesario, ejercicios, uso de agentes físicos y si se requiera, pues tal vez la cirugía, pero obviamente eso es dependiendo de la causa. Consideraciones a tener presente en el manejo del dolor. Debe realizarse una evaluación continua. Tenemos que tener un enfoque multidisciplinario para monitorear adecuadamente la evolución y ajustar el tratamiento de ser necesario. El abordaje, como hemos estado conversando, es biopsicosocial, ¿no? Debe tener apoyo emocional y consideración de factores psicológicos y sociales. Y el tratamiento es individualizado, ¿no? El tratamiento es adaptado al tipo y causa específica del dolor de cada paciente. Controlar los efectos secundarios, prevención de tolerancia y manejo de reacciones adversas a los medicamentos. Siempre tenemos que estar supervisando y tenerlo presente. Como un consolidado, recordar que también el dolor crónico nos va a causar cierta, como hemos mencionado, en algún momento discapacidad, incluso permanente, ¿no? Entonces, si tenemos todas esas deficiencias, dolor persistente, disminuye la movilidad, tenemos contracturas musculares, disminuye la fuerza, alteraciones de postura, fatiga, problemas ya del sueño, ¿no? Cambios emocionales, etcétera, pues va a conllevar a presentar limitaciones de la actividad, como dificultad para caminar tal vez por periodos largos, sentarse o pararse por mucho tiempo, ¿no? Problemas para agacharse, para inclinarse, para girar, para levantar, para cargar, para empujar, para cambiar de postura, realizar actividades domésticas, tolerar el ejercicio físico, tal vez, ¿no? Si manejan un vehículo, también dificultad para conducir, y esto nos origina pues restricción a la participación en los roles que yo tendría que desempeñarme, ¿no? Para su parte laboral, para las partes recreativas, las partes deportivas, la participación social, incluso la parte familiar, ¿no? Compartimos menos tal vez en salidas por justamente este dolor. En conclusión, el dolor se puede y debe tratarse. Uy, ¿qué fue? Perdón. Perdón. Ya, entonces, para concluir, el dolor se puede y debe tratar, ¿ok? Hay que reconocer el dolor, comprenderlo como una experiencia compleja y profundamente subjetiva. Valorar la valoración precisa, ¿no? Hay que hacer uso adecuado de las escaleras del dolor para poder, de las escalas para poder valorarlo objetiva y reproduciblemente y poder tratarlo. Y el manejo efectivo, aplicar la escalera analgésica del OMS para un tratamiento escalonado. Y mejorar, el objetivo final es mejorar la calidad de vida.
¿no? Restaurar su funcionalidad y su bienestar. Algunos, algunas bibliografías para que puedan revisar. Eso es todo. Bueno, si no hay alguna pregunta, quisiera también eh, reforzar que el dolor es un síntoma bastante común y frecuente en la práctica diaria de la consulta y depende de nosotros desmenuzarlo, ¿no? Poder detallarlo y poder profundizar para poder hacer pues un diagnóstico mucho más certero y preciso y brindar el manejo oportuno. Quiero resaltar acá que es importante considerar que, por ejemplo, en el caso de la lumbalgia, aquellas banderas rojas, porque eso el actuar oportuno va a originar un cambio en el pronóstico también del paciente, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un cuadro infeccioso, hablamos de una tumoración. Entonces, eso también, ese aspecto tenemos que fijarlo adecuadamente, ¿no? No todos los dolores son iguales, como hemos estado viendo. También no podemos dejar de lado y tener que tener siempre presente que también tenemos el dolor, existe el dolor neuropático, ¿no? A veces son dolores pues también no tan precisos, explicables, asociados a otro tipo de sintomatología que muchas veces el paciente lo manifiesta, pero tal vez no lo podemos tal vez comprender adecuadamente para poder brindar el manejo oportuno. No solamente nos vamos a quedar con los típicos analgésicos que hemos mencionado, sino tenemos que ir de la mano con aquellos coadyuvantes como por ejemplo los neuromoduladores como la gabapentina, la pregabalina, ¿no? La duloxetina también, ¿ok? A ver, no sé si habrá alguna pregunta. ¿Todo está claro? Con respecto al Hola. dolor crónico, sí. Mm. Ya en dolor crónico tendríamos que valernos por diferentes medios también, ¿no? No solamente la parte de los agentes físicos como el TENS, que nos ayuda justamente a activar ese sistema de compuerta, sino también la parte medicamentosa y tal vez algunos procedimientos fisiátricos y entre otros, dependiendo gradualmente cómo va a ir avanzando evolucionando la parte del dolor, ¿no? Eh, Ujú. Sí, justamente al respecto, creo que quede algunos puntos claves importantes para lo que es la parte del examen. Por ejemplo, en el área traumatológica, ¿no? Tener presente que tenemos las cuatro fases, ¿no? La fase aguda, la fase subaguda o funcional temprana, la fase de fortalecimiento y de recuperación funcional y la fase de integración. Tener presente que en la fase aguda justamente es calmar el dolor y la inflamación y que el pase de la fase aguda a la fase ya de fortalecimiento o de mayor recuperación funcional, pues tenemos que tener presente que no debe haber el proceso inflamatorio, o sea, no debe haber edema y también debe tener mejor movilidad articular, ¿no? Una movilidad articular funcional. Tener presente esto. En otro punto, por ejemplo, que hemos tratado, por ejemplo, en los esguince de tobillo, ¿no? Sea el grado que sea, lo más frecuente es a nivel de ligamento peroneo astragaldino, fascículo anterior. En lo que es esguinces de rodilla, más frecuente va ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, ¿sí? Luego, en lo que es latigazo cervical o el esguince cervical, no todos, de acuerdo a la severidad, ¿no? Tenemos del 0 al 4, no todos van a necesitar collarín. Recordemos, el más severo, el 4, puede estar comprometido la parte neurológica, puede haber compromiso óseo, fracturas incluso, ¿no? Luxaciones, un collarín rígido. El collarín blando, específicamente entre el segundo y tercer grado, pero por poco tiempo, porque si no puede producir atrofia muscular. Y al final esta debilidad o atrofia muscular va a originar mayor dolor.
En cuanto a la parte de lo que son la parte de la rehabilitación en pacientes con amputaciones, recordar, porque es bastante importante tener presente, porque lo podemos prevenir, trabajar desde un inicio, que la causa predominante de amputación de miembro inferior es la diabetes mellitus y cómo esta puede llegar a originar esta complicación, porque hay alteración de la sensibilidad, la neuropatía, ¿no? Y por problemas vasculares, arteriales, periféricos. Tenemos entonces también aquí fases: prequirúrgica o ¿no? Previo a la operación, si es factible realizarla, no en todos casos se puede hacer; posquirúrgica, ¿no? Preprotésica, protésica y la de seguimiento, ¿ok? La prequirúrgica, si es que se puede realizar, los objetivos obviamente principales son ir preparando o mejorando su condición física, metabólica, porque si, por ejemplo, en un diabético tenemos mejor control metabólico, la cicatrización de la herida operatoria iría mejor, ¿no? Y también la parte psicológica, que es importante, esa preparación para poder asumir esta nueva situación, ¿no? De salud. ¿Cuándo consideramos que un paciente se encuentra apto para protetizar? Hay buena estabilidad física, el muñón o el miembro residual, ¿no? No está modelado y no tiene dolor, y la fuerza que se ha obtenido, se ha logrado, es adecuada para poder realizar o cumplir los objetivos mínimos necesarios para poder, en el caso de miembros inferiores, poder ponerse de pie y deambular, ¿no? Poder manipular o manejar una prótesis. En cuanto a las lesiones centrales, que tienen muchas etiologías, siendo la más frecuente el ictus, ¿no? Considerar, por ejemplo, que el NIS, ¿no? La escala para evaluar eh, específicamente el ictus con ciertos puntajes nos va a ayudar porque va a cuantificar objetivamente la severidad, ¿no? Del daño neurológico o de la lesión neurológica. Y con esto me puedo plantear objetivos de tratamiento y que puedo iniciar el proceso de rehabilitación desde la etapa aguda, ¿no? Siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable o compensado, ¿no? Y el objetivo principal justo en esa etapa aguda va a ser específicamente, pues, reducir las complicaciones, ¿no? Reducir eh, la trombosis venosa profunda, reducir también aspiraciones o reducir también neumonías, atelectasias, ¿no? Al hacer las movilizaciones tempranas, reducir contracturas, atrofias musculares. El hombro doloroso es bastante frecuente cuando vemos también en la consulta que ha tenido un ictus, ¿no? Un stroke, eh, cursar muchas veces con dolor de hombro, ¿no? La patología es hombro doloroso del paciente hemipléjico. Entonces, aquí considerar que es importante desde un inicio, en la etapa, como hemos visto la evolución, ¿no? De clínica de Brusto, desde la etapa flácida, cuando el tono está disminuido, posturarlo adecuadamente, porque va a influir pues ese efecto de gravedad a ese miembro superior, pues que no genera una actividad muscular adecuada para generar una respuesta, ¿no? Contraria a esa fuerza de atracción de la gravedad. Entonces, posturarlo adecuadamente desde un inicio es muy importante, ¿no? En cuanto a la rehabilitación en pacientes con lesión medular, la causa más frecuente es la parte aspecto traumático, accidentes de tránsito. Muy frecuentes que cada día, todos los días vemos en nuestra sociedad, ¿no? Tener cuidado, uso de cinturón, también podemos prevenir, ¿no? No emocionarnos tal vez de que no más rápido participar en piques y tantas cosas, no, cuidarnos, porque eso lo podemos evitar. Entonces, ¿cómo definimos? Importante, el nivel neurológico, ¿no? Nivel neurológico en un lesionado medular. El nivel neurológico es el nivel más bajo que, que va, donde la función tanto sensitiva como motora está preservada o es normal. Complicaciones diversas, ¿no? En el lesionado medular, vejiga neurogénica, intestino también neurogénico. Hay muchas disregulaciones
por pérdida de controles del sistema autónomo, ¿no? Especialmente en aquellos lesionados medulares sobre el nivel T6, ¿no? Obviamente que involucra el nivel cervical, como tenemos las disreflexias autonómicas, las hipotensiones ortostáticas, las disregulaciones térmicas, ¿no? Y en la parte que hemos visto ya de dolor, creo que tener presente la definición es bastante clara, no solamente es el percibir esa experiencia dolorosa sensorial, es también ese aspecto emocional, esa experiencia emocional y que hay factores, ¿no? Cognitivos y emocionales que van a influir también en esa percepción. ¿Listo? Es una experiencia individual la percepción del dolor. Como le mencionaba anteriormente, tener presente que existe el dolor neuropático y poder echar mano de aquellos eh, medicamentos coadyuvantes. Y nunca olvidarse, no demora mucho, es súper práctico, siempre tener a la mano la escala visual análoga para poder tener una forma de hacer un seguimiento adecuado y súper práctico de la evolución del dolor. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Si hubiera alguna pregunta, creo que más o menos haciendo un resumen y un recordario de los temas tocados. ¿Hubiera alguna pregunta? Si no, ya para poder dar pase a la siguiente ponencia. Ok, creo que vamos a pasar a la siguiente ponencia con la doctora María Luisa Guamán. Doctora María Luisa, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes, Yasira, muchas gracias. Ya. Vamos a seguir. Ya. Listo. Vamos a ver. Buenas tardes, jóvenes. Un ratito voy a cerrar la puerta.